Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en la Kennedy ahora. Quizá cuando ustedes vean esto, niños y niñas, estudiantes de sexto de básica, pues quizás sean buenos días, muy buenos días también. Me han hecho una pregunta. La pregunta ¿es importante la religión en la vida de las personas? Y me la han preguntado a mí, ¿es importante en la mía? Y que razone un poco el por qué. Si es importante o si no es importante, también que diga el por qué. Yo sé que están ustedes pues en este tema de ciencia y religión, van a empezar a trabajar ese tema con Sandrita, que seguro que lo explica mucho mejor que yo. Pero bueno, me ha dicho que haga un aporte así un poco personal. Para mí no es que solamente sea importante la religión en la vida de las personas, y en la mía en concreto estoy hablando de la mía. La religión es que es fundamental y no puede faltar, en el fondo, en mi vida no puede faltar porque entiendo que es la actuación pues, de Dios en la historia humana, y en concreto en la mía. Y es todo el fundamento. Si no tuviera ese aspecto, pues yo creo que la vida de una persona, mi vida, pues quedaría coja, faltaría algo y no sería completa. Y quizá la duda pueda venir, pues muchas veces cuando se estudian estos temas, la relación entre ciencia y religión. En este caso, quizá en nuestro contexto, y estoy hablando, pues quizá de cristianismo. A veces se hacen las preguntas, ¿no? ¿Son compatibles? ¿Son incompatibles? ¿Son opuestas? ¿Pueden vivir las dos juntas? ¿Pueden ser complementarias? Y para mí eso es lo fundamental. Para mí, yo creo que ciencia y religión pues son dos visiones complementarias de los diversos temas, dos formas de acercarse a la realidad. Dos formas, cada una se acerca desde su punto de vista, y por eso es que las dos son perfectamente válidas y las dos pueden existir a la vez. Estoy hablando sobre todo de acercarse a temas o cuestiones fundamentales en una persona y en el mundo, ¿no? Ese mismo origen del universo, la vida, el ser humano, la muerte. Esos son los problemas fundamentales, son esos. Y son en todos los tiempos y también en todos los países. No creamos que solamente es cuestión de aquí, del Ecuador, ¿no? La ciencia, pues de esos temas, aborda la cuestión de alguna forma, quizá mira un poco la forma material, pues, y mira el mundo de esa forma material. La religión lo hace no desde la materialidad, sino desde la dimensión del misterio de Dios y su relación con el ser humano y el universo. Por eso que yo diría que cada uno de ellos tiene su campo particular de actuación, y que no hay que mezclar. La ciencia, acabo de decir, que se mueve en el ámbito material y dará todas las explicaciones, y perfectas además, y así son. Pero la religión pues se mete en el ámbito de la fe. El objeto de la ciencia es todo aquello que se puede medir, observar, experimentar, cuantificar. Ahí entra la ciencia, y ahí la religión no tiene por qué decir nada. Eso es ciencia. Y al revés, la base de la religión, yo no estoy hablando aquí de religión como cultura, ¿no? Sino religión como relación con Dios, es la fe. Y la fe no se puede medir, no se mide en número de bautizos, de misas, de comuniones, de martirios, no, 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 no. Es decir, la fe es una cosa tan interna que bueno, pues no se puede cuantificar. Por eso que la ciencia tampoco pues, se debe meter pues, en ámbitos pues quizá de fe. Yo creo que quizá el ejemplo más claro lo tenemos, ustedes saben mejor que yo. ¿Cuántas veces han oído la historia de la creación del mundo? Es el primer libro de la Biblia, el Génesis. Así empieza. Dios creó 7 días, el último día al hombre, después descansó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, oiga, eso no es ciencia, y la ciencia me va a decir que eso es imposible que sea así. Ustedes aquí mismo en Ecuador han tenido los estudios sobre la evolución del ser humano de Darwin, ¿no? Entonces, pues eso es ciencia y punto. La religión no se tiene que meterse en eso. Entonces no tenemos que empezar a explicar que así fue, así fue, así fue. Que primero una cosa, después la... No. Entonces la ciencia ya lo ha explicado perfectamente. Pero lo fundamental no es eso, lo fundamental es que cuando se construye, se elaboran esas narraciones, esos mitos de alguna forma, en el fondo
¿Qué es un mito? ¿Qué es una leyenda? Pues en el fondo no es más que intentar dar grandes explicaciones a grandes problemas, de una forma bella, de una forma literaria, y eso es un poco la historia de la creación, pero nadie se la cree al pie de la letra, pues ni nadie pretende. Pero lo que sí nos quiere decir, lo fundamental, no es que sean 7 días, 3 o 25, lo fundamental es que Dios está al fondo de la historia humana. Y eso, pues eso, yo creo que servía hace varios miles de años y eso sigue sirviendo ahora. Hoy día, en aquellos tiempos que quizá no tenían todos los avances científicos que tenemos ahora, y sin quizá no los tenían. Hoy día tenemos un montón de avances, está, pero nos sigue siendo perfectamente válidos. Nos pueden venir y la explicación de la creación, del origen del universo, la teoría del Big Bang. Hace casi 14.000 millones de años, esa explosión tal inicial, de acuerdo, si eso no lo discute nadie, pero que en el fondo las preguntas fundamentales yo creo que se mantienen, ¿no? Esas preguntas fundamentales de dónde venimos, a dónde vamos, ¿por qué existimos? ¿Y la muerte? Y así unas cuantas, esas son las preguntas serias que interesa reflexionar. Y ahí quedan las preguntas después de años y años y años y años y años. Yo creo que nunca podremos justificar, demostrar, razonar a Dios, porque es cuestión de fe. Pero sí, yo creo que nos pueden surgir, la ciencia tampoco puede demostrar o no demostrar a Dios. Eso es tema de fe. Sí, yo creo que en cada persona humana siempre existe esa inquietud y siempre existe, oiga, y los deseos míos de, no sé, de eternidad, por ejemplo, después de la muerte, ¿qué? El problema del mal, el problema del sufrimiento, la belleza de toda esta creación. Son cuestiones que no justifican nada, pero sí nos pueden quedar un poco, hay un poco sus dudas, ¿no? Pero también hay otras cuestiones, yo creo que para mí más profundas. No soy científico, ¿no? Pero yo personalmente me niego a que todo esto venga de un caos inicial. Me niego un poco a creer que no haya pues un fundamento en la base, por muchas explicaciones que se den de la explosión y la conformación de la materia y todas estas cosas, ¿no? Me niego, así con todo el respeto lo digo, a ser considerado, pues no sé, como una piedra o como un perro, y que pueda tener el mismo fin. Yo personalmente me niego, pero vamos, son ya estas cuestiones personales que quedan en cada persona. Entonces son preguntas que la ciencia explica muchísimas cosas y cada vez explicará más, y veremos que en pocos años, oiga, habrá unos avances, habrá incluso con el tema de prolongación de la vida humana, el tema del amor, habrá tremendos avances, pero yo creo personalmente, ¿no?, que lo que da consistencia a una vida humana es esa fe, pero no el hecho de la fe misma, sino que esa fe, y en mi caso estoy hablando, y ahora estoy hablando como salesiano, esa fe en Dios. Saber que al final está en Él, está Él, saber que al final está su tremenda misericordia para con todos nosotros, y esa fe pues se debe concretar pues en ese Jesús y en ese Evangelio que nos lanza a todos nuestros hermanos cercanos y a todas las personas que conozcamos. Por eso que para mí religión y ciencia son totalmente complementarias, coexisten la una con la otra, cada uno en su campo y respetando ese ámbito de cada uno. Pues niños, niñas, estudiantes de sexto, que tengan una buena reflexión y sobre todo cada persona pues que tenga, pues es mi deseo, como toda escuela salesiana, que en sus vidas nunca falte Dios. Que tengan una muy buena jornada, saludos y a ver si nos vemos pronto.